Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, un nuevo espacio donde hablaremos de temas políticos y jurídicos con grandes invitados de talla nacional e internacional. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy con un gran invitado, uruguayo, el profesor Eduardo Vescovi. Profesor Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en la ciudad de Medellín. Señor decano, muchas gracias a usted. Para mí es un gusto y un honor. Es la segunda vez que vengo a la ciudad de Medellín. Una hermosa ciudad y lo más importante, la calidad de su gente y la calidez de su gente, que me ha recibido ya en la otra ocasión y ahora nuevamente de muy buena manera, brindando el corazón como lo hacen los paisas, de modo que estoy muy honrado de visitar vuestra universidad y con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Permítame hacer de una manera corta un homenaje a mi maestra de Teoría General del Proceso, que siempre enseñó de los libros de su padre, el doctor Vescovi. Nuestras generaciones estudiamos Derecho Procesal, también de todos los libros que nos dejaba su padre. Sin embargo, vea cómo usted salió encaminado por el Derecho Internacional Privado. Así es. Mi padre, Enrique Vescovi, fue un procesalista bastante conocido, fue codificador en Uruguay, el Código General del Proceso, un modelo en América, y él tenía una particular admiración por Colombia, entre ellos por algunos de sus juristas, como Hernando Davis Echandía y como lamentablemente malogrado, y como Jairo Parra. Los dos estuvieron en nuestra casa en más de una ocasión, y siempre mi padre estaba muy admirado por la cantidad de universidades que tiene Colombia, por sus editoriales jurídicas, y por el avance de su sistema jurídico. Siempre fue un admirador. Doctor, ¿por qué cree usted que hoy tiene más importancia el derecho internacional privado? Y bueno, como lo decíamos en alguna de las ponencias, si hay una característica señalada del último cuarto del siglo pasado y lo que va de este, es la internacionalización de la vida de los seres humanos. En el siglo pasado, a veces las noticias de un continente a otro demoraban días o semanas, y hoy con la red y con internet y con el avance de las comunicaciones estamos llenos de situaciones de la gente viaja más, hay más tráfico de contenedores, toda la vida de relación entre los humanos se ha internacionalizado, y eso hace que se planteen muchos más problemas de derecho internacional privado en todos los órdenes, en el orden familiar, en el orden procesal, en el orden civil, en el orden penal y en todos los órdenes de la vida jurídica. ¿Cómo se puede catalogar a un país o a un ordenamiento jurídico con un bajo nivel en materia de normas de derecho internacional privado? Bueno, en primer lugar, usted sabe que el derecho internacional privado, desde el punto de vista de la fuente normativa, tiene dos sectores, las fuentes etáticas del Estado y la fuente interetática, que son los tratados. En el segundo aspecto, en el aspecto de los tratados, la cantidad de tratados de derecho internacional privado que ha ratificado, ya sea regionales o mundiales o incluso bilaterales. Y en materia de normas de derecho internacional privado de fuente nacional, por el avance de su legislación, las soluciones modernas, en los años 70 y 80 muchos países europeos aprobaron leyes de derecho internacional privado, y recientemente Argentina, Venezuela hace unos años han aprobado leyes de derecho internacional privado modernas que satisfacen medianamente los requerimientos de regulación de la realidad vigente. ¿Cómo ve usted en ese sentido, de todo ese panorama que nos acaba de
explicar el derecho internacional privado en Colombia. Por lo que yo sé, el derecho internacional privado colombiano no es de los más avanzados de la región. Colombia ha ratificado algunos tratados internacionales últimamente, pero su legislación internacional de fuente nacional todavía está por hacerse. Hay mucho, creo, para avanzar en Colombia. Esto le pasa a los países grandes. Los países grandes miran mucho hacia adentro porque son autosuficientes, son inmensos, los problemas, la mayoría de los profesionales, de los abogados, de los escribanos, solucionan sus temas dentro de Colombia. Pero a poco que un país se abre al mundo y comienza a negociar y a comerciar, la necesidad de una regulación moderna de derecho internacional privado se hace presente. Y creo que Colombia está viviendo ese proceso y muy probablemente dentro de los próximos 5 o 10 años sentirá la imperiosa necesidad de actualizar su legislación en materia de derecho internacional privado. Doctor, antes de irnos a una pausa, quisiera hacerle una pregunta y me la contesta posteriormente, es ¿cuáles son las áreas con más futuro en el derecho internacional privado? A nuestros televidentes les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy, con un gran invitado, el profesor Eduardo Vescovi, presidente de ASADIP. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, hoy con el profesor Eduardo Vescovi, presidente de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP. Profesor, le reitero la pregunta, usted como experto en el derecho internacional privado, ¿cuáles son las áreas con más futuro en el derecho internacional privado? Bueno, primero que nada pienso que el derecho internacional privado como disciplina jurídica tiene un gran futuro, por lo que le decía más temprano, la internacionalización de la vida de relación es un imperativo de la modernidad y eso no tiene retroceso. O sea, cada vez más se van a plantear problemas de derecho internacional privado. Le diría, por ejemplo, que cuando yo me recibí hace 37 años en Uruguay, de 500 casos había uno de derecho internacional privado. Hoy hay 25 de 500. O sea que se ha multiplicado exponencialmente. Le podría marcar algunas áreas importantes que yo a veces les digo a mis alumnos, dedíquense a esto que van a tener una buena posibilidad profesional. Una es el área del arbitraje internacional. Evidentemente, cada vez más en lo interno y en lo internacional, pero en lo interno el arbitraje sigue siendo excepcional. Los grandes contratos internacionales están todos sometidos a arbitraje. O sea que lo más importante del mundo comercial internacional va por la vía del arbitraje. Pienso también en la propiedad intelectual, es un área del derecho absolutamente moderna y necesario dedicarse a ella porque es cada vez más de mayor actualidad. Y bueno, podría decirle también, por ejemplo, el derecho deportivo como área específica. Son áreas que se vinculan al derecho internacional privado y que yo creo que tienen un gran futuro para un joven profesional que se recibe hoy y que quiere encarar algún tipo de actividad que le reditúe una buena partida de clientes, ¿verdad?, para su trabajo profesional. Casi que como las generaciones nuevas de abogados entenderían mejor lo que es el derecho internacional privado, precisamente porque la vida a ellos, como bien lo decía usted en la primera pregunta, los está llevando a que viven en un mundo globalizado. Claro. Hace 40 años, primero nadie compraba por internet cosas. Esos son contratos internacionales cuando compran cosas del exterior. Después siempre hubo un problema algún problema de familia. Hoy, por ejemplo, la maternidad subrogada, ese tema que está tan candente en las redes, es un tema eminentemente internacional, un tema de familia que se ha internacionalizado. El tema de los deudores alimentarios, hay que ir a buscar al padre que se fue a otro país y que no alimenta a sus hijos para trabar el embargo sobre sus bienes y de alimentos. Los temas de las sociedades internacionales.
hay una cantidad de temas que se están internacionalizando y es necesaria una respuesta jurídica y el profesional, abogado, escribano, operador del derecho, juez, fiscal, va a tener en su mesa de trabajo cada vez más este tipo de problemas planteados, donde el conflicto, las circunstancias del problema no se limita a un orden jurídico solo, sino que tiene contactos relevantes con más de un orden jurídico, porque allá está el demandado, porque allá está el delincuente que hay que extraditar, porque allá está el deudor alimentario al que hay que hacerle el juicio, o porque se trata de una sociedad extranjera que está llevando a cabo actividad en Colombia y hay que regular su personería, su representación, su insolvencia, la responsabilidad de sus presidentes. En fin, todo eso hace que cada vez más se planteen los casos internacional privado, así que yo creo que globalmente es una materia de mucho futuro, cada vez más. No podía dejar pasar, estando en una universidad, siendo el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, a un experto como usted desde el punto de vista curricular. ¿Qué consejo, qué alternativa nos puede dar usted de su conocimiento para implementar y desarrollar el tema del derecho internacional privado en las facultades de Derecho? Bueno, usted sabe que desde hace muchos años que existen las universidades en Latinoamérica, tienen muchas más de 100 años o algunas bastante más. Yo vengo de un país que tuvimos la suerte de que la Cátedra de Derecho Internacional Privado se originó en 1888, es decir, había un jurista que fue el promotor de los tratados de Montevideo en 1889, los primeros tratados en el mundo de Derecho Internacional Privado, que fue Gonzalo Ramírez, que inició la cátedra. Durante muchos años no se estudiaba el derecho internacional privado como materia independiente. La parte de derecho internacional civil se estudia en derecho civil, la parte de extradición en derecho penal, la parte de comercial en derecho comercial, pero desde ya hace unos cuantos años que las universidades del mundo esta materia tiene autonomía y hay muchos programas, currículos, hay programas modelos para Latinoamérica. Yo creo que la Universidad de Medellín debería implementar un programa, profesores tiene, porque tiene gente muy capacitada que yo conozco para dar la materia, y tenerla como una materia curricular. Es decir, yo creo que hoy en día un abogado de grado no puede salir sin saber las bases del derecho internacional privado. Después puede gustarle el derecho internacional privado o no, tomar otras especializaciones, que son muchas muy legítimas, pero un abogado básico tendría que tener las bases de un curso de grado de Derecho Internacional Privado de 110 o 120 horas, que es lo que hay en el mundo hoy como materia de grado. Doctor, siguiendo con esa parte curricular, ¿considera usted que el Derecho Internacional Privado debería ser una asignatura obligatoria en las facultades de Derecho? Creo que sí. Además de buscar especializaciones. Sí, por eso le digo, en general la evolución hoy indica que en casi todas las facultades de Derecho del mundo, el Derecho Internacional Privado como materia es una materia obligatoria de grado que está en los estamentos superiores, al 5º año o al 6º año, dependiendo de cuánto dura el grado en las diversas universidades. Por supuesto que esos conocimientos básicos, hoy un profesional, abogado, escribano, que va a ser juez, que va a ser fiscal, no puede. Yo siempre le digo a los alumnos que yo les voy a abrir las ventanas, que ellos han estado estudiando materias curriculares que siempre están encerrados en el salón, encerrados en el orden jurídico local, y que hay que abrir las ventanas y mirar al mundo. Y eso el Derecho Internacional Privado abre la mente y hace que complete la formación profesional, más allá del conocimiento específico que se genera en la materia. Esa visión de ver hacia el derecho extranjero le completa mucho su formación profesional, de modo que tiene que ser una carrera de grado. Luego, por supuesto, habrá especializaciones y maestrías y doctorados en la medida que la exigencia lo permita, ¿verdad? Aprovechando su presidencia en ASADIP, quisiéramos que nos dijera cuál es la proyección que hace ASADIP para que las facultades de Derecho en toda América vuelquen todo su interés también a corto plazo por lo que es el desarrollo del derecho internacional privado. Yo quisiera que me respondiera esa pregunta luego de una pausa. ¿Cómo no? A todos nuestros televidentes les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.
Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, hoy con un gran invitado, el profesor Eduardo Vescovi, presidente de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Profesor, le recuerdo, ¿cuál es el interés y el trabajo que hace ASADIP a nivel de toda América y me imagino que del mundo para que el derecho internacional privado sea mirado desde el punto de vista jurídico con otro interés y necesidad, pienso yo? Bien, mire, en primer lugar, ASADIP está conformado en su mayoría por profesores de Derecho Internacional Privado. Y los profesores de Derecho Internacional Privado que conformamos ASADIP somos de las universidades de América fundamentalmente. Entonces, ahí ya hay una base importante. Todos reportamos al mismo patrón de conducta y de difusión y somos profesores y nos gusta el derecho internacional privado. Más allá de que después alguno es abogado practicante, como es mi caso, no soy solo profesor, yo soy abogado en ejercicio desde toda la vida. Después ASADIP hace sus jornadas anuales en diversos países y siempre referido a una universidad. Hemos hecho, bueno, en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, en Argentina, ahora en Colombia, seguramente el año que viene en Bolivia, todavía no está definido. O sea que siempre reportamos a una universidad y tratamos de llevar todo nuestro bagaje y todo nuestro conocimiento a esa universidad y entusiasmar a la gente, sobre todo a los estudiantes más jóvenes. También el seno de la ASADIP tiene un programa básico de Derecho Internacional Privado modelo. Hemos escrito un libro sobre Derecho Internacional Privado del Mercosur, pero que es aplicable a todos, un libro muy grueso sobre todos los temas de Derecho Internacional Privado. O sea que entre nuestros objetivos está la difusión de la materia y fundamentalmente a través de las universidades, porque es a través del conocimiento terciario donde las sociedades mejoran y se supone que empiezan a generar nuevas ideas y mejorar en todos sus aspectos, ¿verdad? Para ustedes, entonces, los grandes aliados o las grandes aliadas son las universidades. No le quepa duda, son nuestras grandes aliadas porque nosotros nacimos de las universidades. Todos los quienes expusieron hoy en estas jornadas y los que van a exponer en las jornadas de Bogotá son profesores de universidades. Nos une el conocimiento universitario. Además, alguien trabaja en el Estado, alguien trabaja en la actividad particular, pero somos todos profesores de Derecho Internacional Privado. O sea que tenemos un fuerte compromiso y lamentablemente lo digo, somos de muchos años. A mí me gustaría ser profesor más joven, no tantos años, pero bueno, hace 37 años que doy clase yo y es el común de muchos de los profesores. O sea que nosotros tenemos un corazón universitario. La ASADIP tiene un corazón universitario y un ADN latinoamericano, le diría. Y desde su sabiduría, ¿qué aconsejaría usted para promover el uso masivo del derecho internacional privado en las universidades? Porque uno lo ve, está bien que en muchas tengamos, y lo digo por el programa de Derecho de la Universidad de Medellín, que dentro de su plan de formación tiene la materia de Derecho Internacional Privado, pero uno quisiera también que esa materia tuviera el mismo interés de una materia como bienes, como procesal, porque eso es lo que estamos viendo. Claro. El mundo de hoy se tiene que encaminar al derecho internacional privado porque ya nos globalizamos. Absolutamente. Yo creo que esto que hacen ustedes, por ejemplo, de recibir a los profesores y hacer una jornada de ASADIP, esto es el camino. Además hay otros. Usted sabe que el derecho internacional privado tiene algunas fuentes de elaboración, como la OEA, como los organismos internacionales, promover el contacto con esas fuentes de elaboración del derecho. Y hay otros mecanismos. Yo a mis alumnos les digo que cada vez que yo piso la clase y entro, alguien me tiene que levantar la mano y decir, yo vi en el diario, en el periódico, me enteré de la existencia de un problema de derecho internacional privado. Y si no, lo rezongo. Porque siempre hay en el diario. El otro día yo estaba leyendo el Diario El Tiempo, una publicación acá, y decía que una familia de colombianos hizo una empresa logística para traer las cosas que se compran en Miami, y ya estaba y bueno, y siempre hay un caso de internacional privado en el diario. Es nuestro diario vivir. A veces uno porque uno tiende, por ejemplo, cuando hay un delito y se magnifica el delito, pero hay cosas buenas en los diarios, temas de derecho internacional privado, y creo que eso va haciendo conciencia, y es muy bueno porque los estudiantes abren su mente, miran al mundo, y un profesional, aunque después no se dedique al derecho internacional privado,
tiene que tener una apertura de mente que el derecho internacional privado le ayuda mucho a formar. Yo siempre también se lo digo a los estudiantes, y es una frase que cita en un texto de Introducción al Derecho un ex magistrado de nuestra Corte Constitucional, que es el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Y él dice que el derecho es importante desde antes de nacer hasta después de morir. Yo creo que Sin para duda. cualquier asignatura siempre va a haber un caso, diario, siempre, porque el derecho es vida. Por supuesto. El derecho es vida, desde antes de nacer hasta Por después de supuesto. morir. Hay Siempre. problema. Entonces uno diría, y mucho más hoy en día, cuando el derecho internacional privado y las transacciones que se están haciendo y el consumo que se está generando está obligando a que entendamos más de derecho internacional Sí, privado. porque hay un concepto falso de que el derecho internacional privado es el derecho de las grandes corporaciones. Y lo es, pero además es el derecho de una madre que quiere alimentos para sus hijos y su padre se fue al exterior, el derecho de una familia que quiere procrear y no puede y va a conseguir procrear o un gameto en otro país donde hay un laboratorio especializado, el derecho de un pequeño comerciante que encuentra la posibilidad de exportar su producto y mejorar, es decir, el derecho de un delincuente que cometió un acto ilícito en un estado y disparó para otro y tiene que ser extraditado, es decir, está en la vida misma de las personas. Y baste solo que el problema, el conflicto, la circunstancia de vida no sea exclusivamente conectado con un orden jurídico, sino que tenga, como nosotros decimos, una pata en otro país para que el caso se transforme internacional y convoque a nuestra materia. Y eso sucede cada vez más. Doctor, usted sabe que en televisión el tiempo es oro, pero quisiéramos que nos respondiera qué papel juegan los organismos internacionales en la unificación del derecho internacional privado. Bueno, un papel central. Le diría que hay varios niveles. Hay organismos globales, como la Conferencia de la Haya, como UNCITRAL, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional, o UNIDROIT, la primera con sede en Viena y UNIDROIT con sede en Roma. Son organismos globales que se ocupan del derecho internacional privado en el mundo. Después tenemos organismos regionales. Nosotros formamos parte de la OEA y la OEA ha tenido un formidable papel en el desarrollo del derecho internacional privado en los últimos 40 años. Ahora se ha detenido un poco, lamentablemente. La OEA le presta más atención al derecho internacional público, a los temas políticos, que al derecho internacional privado. Le prestó bastante durante las décadas de los 70, los 80 y principios de los 90. Y también hay nivel subregional, Colombia, Uruguay, todos los países, además de formar parte de América, forman alguna subregión, el Caribe, nosotros del Mercosur, y siempre hay niveles de organismos internacionales que se preocupan de legislar en materia de derecho internacional privado y de hacer tratados para facilitar la relación sobre accidentes de tránsito, sobre materias tan diversas como los derechos de familia, accidentes de tránsito, sociedades mercantiles, cheques, letras y pagarés. Es decir, el derecho internacional privado cubre todas las otras ramas, de algún modo, y los organismos de producción cumplen papeles fundamentales. Profesor Vescovi, nos podemos quedar hablando aquí mucho Sin rato, duda. pero muchas gracias. No solamente desde la ciudad de Medellín, sino desde la Universidad de Medellín, desde la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Muchas gracias por su estancia, por sus conocimientos y por haber estado aquí en el programa Ciencia y Libertad. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Un gusto, muy amable.